El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estarás pensando en suicidarse, y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y yo le he oído decir a él: es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó es Hijo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Hermanos, esa es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que medito sobre el pasaje del libro de los Números que escuchamos en la primera lectura, no puedo dejar de pensar que muchas veces nosotros actuamos igual que el pueblo de Israel. Ellos habían sido sacados con brazo potente por parte de Dios del cautiverio en Egipto. Se les había alimentado, se les había protegido, se les había hecho pasar por el Mar Rojo. Pero cuando comenzaron a sentir hambre, molestia, renegaron de Dios, murmuraron contra Él. ¿Y cuántas veces a nosotros precisamente nos pasa lo mismo? Voy a darles varios ejemplos. Por supuesto que a nadie le gusta estar resfriado, pero si bien es cierto que de vez en cuando nos resfriamos, tenemos una gripe, mucho más es el tiempo que pasamos sin tener gripe. Pero basta que nos dé la gripe, el resfriado, para que en ocasiones comencemos a quejarnos, que estoy enfermo, que me siento mal y ta. Si bien es cierto que algunas veces también perdemos el trabajo, pues más es el tiempo que, gracias a Dios, muchos de nosotros tenemos trabajo. Pero basta que haya unos días o un tiempo difícil en el cual no se trabaje para comenzar a decir: es que no tengo trabajo, Dios se ha olvidado de mí, ¿para qué sirven las oraciones? Pero peor aún, en ocasiones tengo el trabajo, pero me quejo porque tengo que ir a trabajar. Que es que lo que pasa es que allí no hay un buen ambiente, que la gente que trabaja allí, que mi jefe, que el horario no me conviene, que yo quiero dormir más. ¿Cuántas veces murmuramos y nos quejamos sin ponernos a pensar, primero, de las bendiciones que Dios nos da, que son muchas mayores, es decir, son muchas más? Y segundo, de que hay personas que quisieran tener el trabajo que yo tengo y no lo tienen. Entonces, queridos hermanos y hermanas, yo creo que la enseñanza es muy obvia, ¿no? Ser agradecidos con Dios en todo momento, por lo bueno e incluso por lo que es aparentemente malo. Porque en realidad, en medio de este momento difícil, Dios se manifiesta y nos enseña grandes cosas. Miren, yo lo puedo decir no solamente del seminario, incluso antes, y ustedes también seguramente tuvieron experiencias similares a la mía.
Cuando uno es estudiante y tiene profesores exigentes, a uno no le gusta. Uno muchas veces se queja de ellos. Nos ha pasado a todos. Pero después, cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que entre todos los profesores que tuvimos, seguramente aprendimos más de ellos que de los otros, que eran más fáciles. ¿Por qué? Porque la exigencia que ellos pues hacían que nosotros tuviéramos nos enseñó a ser pues mucho mejores. Por lo tanto, pues, queridos hermanos y hermanas, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, es cuando nosotros crecemos más. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser agradecidos con Él en todo momento. Por su parte, el Evangelio nos presenta una vez más ese ambiente de polémica que se generaba en torno a Cristo por su persona. No era que Cristo buscara el conflicto, sino que su misma misión, su mismo ser, lo llevaba a ser un signo de contradicción. Y especialmente los escribas y fariseos tenían quejas sobre Jesús, que podríamos decir que se resumían en dos cosas. Uno, sobre el templo. De hecho, cuando se le acusa para asesinarlo, se dice, él dijo que destruiría este templo y lo reconstruiría en 3 días. El templo era el lugar de culto por excelencia de los judíos, por lo tanto, había una gran devoción a ese lugar sagrado. Y cuando Jesús se describía como el templo, entonces eso generaba cierta polémica y malestar en ellos. Pero además de eso, se le acusaba que él violaba el sábado, precisamente porque hacía algunos de sus milagros en día sábado, siendo que, según la ley de Moisés, el sábado era dedicado totalmente para el Señor, pero eso no impedía que se expresara la misericordia. Por lo tanto, Jesús no estaba violando el sábado en lo absoluto. Otra de la polémica que se generaba en torno a Jesús era, ¿de dónde viene este hombre? Porque recuérdense, era muy importante saber quiénes eran los padres, los antecesores de la persona y sobre todo desde el punto de vista religioso, quién te había enseñado a ti. ¿Cuál ha sido tu maestro? Por ejemplo, San Pablo fue discípulo de Gamaliel. Por lo tanto, San Pablo tenía un nombre por quien lo había enseñado. Y cuando Jesús se le preguntaba, ¿de dónde vienes? Jesús decía, a mí me ha enviado el Padre. Y eso los indignaba precisamente porque él se comparaba con Dios, haciéndose llamar hijo del Padre. Y esto no lo podían entender. Y les causaba, como les decía anteriormente, cierto malestar. Pero Jesús persistía en su discurso. Yo vengo del Padre, el Padre da testimonio de mí. Y cuando yo sea levantado, ustedes podrán darse cuenta de lo que yo digo es cierto. Y precisamente cuando Jesús habla de ser levantado, nos recordamos pues de lo sucedido en la cruz, cuando Él es levantado para que todos lo vean, sobre todo su gran amor por la humanidad. Y esto nos hace recordar el pasaje de los libros Los Números, que también hoy leíamos, y que nos hace ver esa prefiguración de cuando Moisés manda a que el Señor manda a que se haga esa serpiente y se coloque en lo alto para que el que los vea pueda ser sanado. Entonces, esa es una prefiguración de lo que eventualmente va a pasar con Jesús cuando Él sea levantado en la cruz para darnos salvación y reconciliación con nuestro Padre eterno. Nosotros presumimos no tener ese problema de saber quién es Jesús, porque se supone que si estamos aquí y nos hacemos en llamar cristianos, es porque tenemos una noción de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero lo que sí nos cuesta es creer en el poder que Él tiene y no dudar de su infinita misericordia. Y ese es el reto continuo de cada uno de nosotros. Confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y confiar de que Dios, si nos arrepentimos, nos otorga su perdón y su misericordia.
y que cuando Dios perdona, Dios olvida. Pidámosle al Señor pues que nos dé esas gracias para que las podamos vivir y de esa manera podamos crecer en el conocimiento de la verdad y en la amistad con Jesús, que es el amigo que nunca falla. Así sea.